la asambleísta Viviana Veloz. Ella es presidenta de la Comisión de la Verdad, fue la presidenta de la Comisión de la Verdad del caso llamado El Gran Padrino, que está con nosotros en un café con JJ. ¿Cómo está, asambleísta? ¿Me está escuchando? Buenos días. Buenos días, Jimmy. Un abrazo para usted y para toda la audiencia de Un Café con JJ. Muchas gracias. Asambleísta, ¿usted considera que el dictamen de la Corte Constitucional se ajusta a lo que aspiraban los asambleístas que han hecho el trabajo desde hace varias semanas para llevar a juicio político al presidente de la República, o habrían esperado que también los otros dos presuntos delitos sean aceptados o sean admitidos por la Corte? Primero quiero señalar que este juicio político es el triunfo de las mayorías olvidadas y que en derecho, sin la soberbia y la vanidad y la prepotencia del presidente de la República y de su equipo de ministros y sus legisladores, se va a dar paso a este juicio político después del dictamen de la Corte Constitucional, que si bien es cierto, no compartimos el criterio que no se configura o no se singulariza el delito de concusión tanto en la empresa pública ENCO como en la empresa pública Petroecuador. También nosotros acogemos también como una salida democrática y constitucional a este grave conflicto social para que se dé paso a la censura y destitución del presidente de la República por el delito de peculado, pero también hay que señalar algo que los jueces han observado, y es que este proceso de juicio político constituye la mayor expresión del ejercicio de la facultad de fiscalización y control político por parte de la Asamblea Nacional, y que de ninguna manera esto es golpismo ni desestabilización, y que, como dijo ayer el presidente de la República, los solicitantes, los interpelantes, estamos observando lo que dice la Constitución. La Corte ha sido clara y ha manifestado que es el mayor ejercicio de la facultad de fiscalización, y también la Corte en este dictamen ordena prácticamente al presidente de la República que debe responder por sus actos ante la Asamblea Nacional, y por lo tanto no puede seguir evadiendo esta obligación. Tiene que responderle al país a través de la Asamblea Nacional por sus errores, por su incompetencia, por sus actos de corrupción, y que esperamos que los 137 legisladores actúen dándole apoyo a los ecuatorianos y no dando la espalda a todos estos problemas por los que hoy en día atraviesa el país, Jimmy. Ahora bien, este proceso tiene que iniciar por el primero pasando por el CAL, luego 30 días más o menos en la Comisión de Fiscalización. Decíamos con Omar que tenemos entendido que los informes de la comisión no son vinculantes. Efectivamente, esos informes que después de los 30 días envía al Pleno la Comisión de Fiscalización no son vinculantes, ni el de mayoría ni el de minoría. Puede haber una revisión de lo actuado, pueden ignorar incluso esos informes en el Pleno. La ley es clara, a partir del artículo 89 señala cuál es el procedimiento. Después que el día de hoy ya aboca conocimiento el CAL, sesionan y conocen el dictamen de admisibilidad, inmediatamente trasladan esta solicitud de proceso de juicio político al presidente de la Comisión de Fiscalización 10 días para que en este caso el presidente de la República pueda presentar su contestación, así como también sus elementos de cargo, 10 días más después para la etapa de sustanciación, y en la que se van a practicar también a prueba por parte de nosotros los interpelantes y también por parte del presidente de la República. Luego 10 días más para que esta comisión elabore el informe, y el artículo 91 es claro. El informe se remite al presidente de la Asamblea Nacional, sea con un informe a favor del juicio o sea un informe que recomiende el archivo. Esto no es que se muere en la Comisión de Fiscalización, como ha pretendido hacer creer quien preside esta comisión. No es que existe un vacío, porque cuando se hizo la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, específicamente para estos procesos de juicio político, que los anteriores parlamentos lo que hacían eran negociaciones para bloquear ahí que esto se archive, ahora es distinto. Ponen en conocimiento del presidente de la Asamblea, él en un plazo de 48 horas convoca a sesión de pleno, y es de ahí donde los legisladores decidimos, los 137 legisladores, se puede decidir si se continúa o no con este proceso de juicio político, y después hacer la respectiva convocatoria de pleno para que se pueda dar ya la etapa en sí de este proceso, pueda presentarse el presidente de la República, pueda también presentar su alegato, por decirlo así como también los interpelantes, y que se abra el debate para todos los legisladores, y después proceder con su censura y con su destitución al obtener 92 votos, que son los que se necesitan para aquello, Jimmy.
Claro, al obtener 92 votos, pero ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cuánto le preocupa a la oposición o a quienes han estado promoviendo el juicio político del presidente Lasso el hecho de que en el camino, que parece poco tiempo, pero no lo es, 40 a 43 días, pueda haber de alguna manera alguna gestión del gobierno nacional para conquistar voluntades y no completar los votos suficientes? ¿Han previsto ustedes ese escenario? Bueno, la gestión por parte del gobierno, por parte del presidente de la República, de comprar votos, de comprar conciencias, no sería la primera vez. Y claro que nosotros hemos previsto ese escenario, pero también hay que recordarle a la ciudadanía que en este proceso de juicio político, porque tiene, según las estadísticas, más del 60% de aprobación y de apoyo, deben estar vigilantes a las actuaciones de los legisladores de la bancada de Pachacutic, del sector de independientes, porque incluso estos legisladores, días atrás, su coordinador le informaba al país que si se da paso en la Corte con este dictamen de admisibilidad, los votos de la bancada de Pachacutic iban a darlos para respaldar este juicio. Inclusive que se había reunido el Consejo Político de este movimiento y esperamos que no cambien estas posturas, porque ayer ya asombra mucho que el legislador Mario Ruiz indicaba a un medio de comunicación que van a valorar la prueba. Los legisladores no somos jueces, no somos fiscales, nosotros establecemos responsabilidades políticas y de ninguna forma podemos hacer una valoración de la prueba, que es en el campo eminentemente penal. Pero como a veces quieren cotizar sus votos, quieren negociar y no les importa los problemas de la ciudadanía, no les importa los problemas del Ecuador, puede ser que todo se dé en este país. Lo que esperamos es que actúen con ética, con responsabilidad, pero sobre todo que encarnen e interpreten el sentir de más del 90% de ecuatorianos que quieren que este presidente se vaya a su casa para que el Ecuador vuelva a tener estabilidad democrática, vuelva a tener seguridad, vuelva a tener paz, pero también pueda recuperar un desarrollo que en este momento no tenemos y que esto perjudica al bolsillo de las familias ecuatorianas. ¿Sí? Asambleísta, estamos de acuerdo. Los asambleístas no pueden evaluar responsabilidades penales, pero sí pueden evaluar responsabilidades políticas. Así es, pueden, y se funda en culpas políticas, y este proceso está subordinado a un juzgamiento político y existen los elementos de cargo que nosotros hemos incorporado ahí, que pese a que ayer el presidente de la República le decía al país que no existen elementos probatorios, que él es inocente, algo que no es verdad, algo que es falso, porque inclusive el presidente en el órgano que él debe responder, debe defenderse si es inocente o es culpable, es en la justicia. Acá en la Asamblea debe defender si tiene o no responsabilidad política. Y nosotros hemos presentado elementos, así como también hemos singularizado los hechos, y por lo tanto la Corte ha manifestado, ha emanado en su dictamen que se singularizan estos hechos y que se adecua a las actuaciones del presidente y las relaciones circunstanciales con el delito de peculado, que aún así la Corte no hace esta valoración de fondo, pero que hemos cumplido con este procedimiento y por lo tanto le da la razón al país y le da la razón a la Asamblea Nacional. Asambleísta, buen día. Omar Jair le saluda. ¿Cómo está? Buenos Gracias días, por su Omar. tiempo. Asambleísta, a ver, solamente una rapidita. Yo supongo que usted va a ser una de las interpelantes, obviamente, pero si ya están conversando quizás con la bancada social cristiana para que ellos deleguen a un interpelante, porque una cuestión es ser proponente, otra cuestión ya es ser interpelante. ¿Han conversado, han definido quizás algún nombre que le acompañe a usted para la interpelación? Nosotros en este momento en lo que estamos poniendo énfasis, Omar, es en la etapa de sustanciación en la Comisión de Fiscalización. Creo que esta conversación vendría ya después que se acabe este proceso, porque se puede definir los interpelantes cuando ya se acabe todo este procedimiento en esta comisión. Creo que ahí sería ya el momento oportuno, pero en lo que respecta en la sustanciación vamos a estar los 4 solicitantes: del legislador Pedro Zapata del PCC, el legislador Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática y la legisladora Mireya Pazmiño, que representa una facción de Pachacutic. Perfecto. Ahora, asambleísta, en algo que no sorprendió para nada, pero hay que ir a lógico y deberán responder las personas que están proponiendo el juicio político, el señor Villavicencio dijo que ya el juicio prácticamente está caído porque se sobreentiende que se han presentado 2 informes distintos con conclusiones totalmente opuestas sobre el tema de Flopec. Entre esos, uno supuestamente firmado por la legisladora Mireya Pazmiño. ¿Qué respuesta le dan los proponentes del juicio?
No, si el legislador Fernando Villavicencio está adelantando un criterio, entonces está evidenciando su postura y su postura entonces es defender al presidente de la República y no estaría actuando como presidente de la Comisión de Fiscalización. Al legislador Villavicencio se le olvida que no puede adelantar criterio, así como nosotros jamás lo hicimos cuando estábamos en el desarrollo de la investigación en la Comisión por la Verdad y la Justicia, como primer elemento. Y como segundo elemento, las pruebas existen, así que no intente confundirle a los ecuatorianos que no existen pruebas porque hay hechos cronológicos que evidencian la responsabilidad del presidente de la República por el delito los delitos en contra de la administración pública, específicamente por peculado en la empresa Flopet. Son varios hechos que se singularizaron en la solicitud de juicio político y que se incorporaron estos elementos también como elementos de prueba en esta solicitud y que nosotros además sabremos practicarlos en el momento oportuno dentro de la sustanciación. Así que eso es totalmente falso para confundir a la ciudadanía. Entonces, yo ahí hago un llamado de atención porque el presidente de esta comisión no puede adelantar de ninguna manera ningún criterio y ninguno de los miembros de esta comisión, ni su vicepresidenta, ni los otros 7 legisladores que conforman esta mesa legislativa. Asambleísta, ayer en cadena nacional el señor Guillermo Lazo Mendoza, y lo digo así porque lo dijo como 5 o 6 veces el nombre completo. 7 veces. 7 veces. Es fatídico ese número. Dice, a mí me están acusando de algo que se firmó en el 2018 y que se renovó en el 2020. Algo que obviamente, renovación del 2020, yo todavía no asumía. Me están buscando la quinta pata al gato para llevarme y asesinar mi reputación. ¿Cuál es la sustentación que ustedes tienen para decir que él está directamente vinculado con el tema Flopec? Le decía que existían estos hechos cronológicos que nosotros singularizamos en la solicitud de juicio político. Primero, el 23 de febrero del 2022, Johnny Estupiñán, en su calidad de gerente de Flopec, le remitió un oficio tanto a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, así como también a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía y al mismo presidente de la República y al director de ENCO sobre las irregularidades en las empresas públicas. El hecho número 2 es que el 9 de marzo del 2022 el vicealmirante Johnny Estupiñán lo remueven de su cargo por intentar terminar de forma unilateral un contrato de transporte petrolero con la compañía Amazona Tankers y que ya existía un examen de Contraloría que indicaban que había irregularidades, existía sobreprecio y que existía también indicios con responsabilidad penal. Posteriormente, el otro hecho que se circunscribe a esto es cuando el vicealmirante Johnny Estupiñán, con fecha 22 de marzo, le envía al presidente de la República una denuncia por escrito, informándole de la estructura de corrupción, informándole que seguían contratando con Amazona Tankers, denunciando todo esto. ¿Y qué hizo el presidente de la República? Nunca le contestó, nunca le convocó a una audiencia y nunca puso una denuncia. Porque si a él le alertan de un acto de corrupción, lo correcto es que el presidente ponga una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue. No lo hizo. La única respuesta que tuvo Johnny Estupiñán fue a través del Servicio de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, indicándole que esto debe resolverlo con el señor Hernán Luque Lecar. Y otro de los hechos que también están ahí es que el 11 de mayo del 2022 la Contraloría emitió un examen especial sobre los procedimientos de contratación y pagos con respecto a Andes Tanker Charters, también con Amazona Tankers y con varios pools que prestan sus servicios para la transportación de petróleo a esta empresa. Y también existen las fichas que alertaba el exsecretario nacional anticorrupción en todo el año 2022, que así él lo manifestó en su comparecencia a la Comisión por la Verdad y la Justicia, que le enviaba al presidente de la República, no solamente alertándole de los actos de corrupción en Flopec, sino también en ENCO, en Petroecuador, en CELED, CENEL, en todas las empresas públicas. Y el presidente nunca quiso hacer nada, siempre tuvo conocimiento y el presidente incumplió lo que dice el artículo 233 de la Constitución, que tenemos todos los funcionarios públicos. Entonces, por lo tanto, el presidente es responsable porque al haber tenido el primer indicio de corrupción, su deber constitucional y legal era haber removido inmediatamente del cargo al señor Hernán Luque Lecar. Dicho sea de paso, un hombre de su extrema confianza que visitó Carondelet por más de 40 veces, así reposa en las bitácoras de Carondelet, que era parte de las reuniones de su gabinete, porque así también se ha podido constatar y existe también ese elemento de prueba, pero además
También la Fiscalía General del Estado, en una certificación que emite a un legislador, al legislador Esteban Torres, ahí certifica, pese a que ya lo había hecho en su comparecencia a la comisión, que el presidente de la República hasta el día de hoy, ni ninguno de sus ministros ha puesto una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el caso Encuentro, el caso Danubio, los narcogenerales, papeles de, o sea, todos los casos en los que está involucrado el círculo más cercano del presidente y que nunca denunció los hechos de corrupción ni en Flopet, ni en Petroecuador, ni a ninguno de sus ministros. Finalmente, entonces, asambleísta. Sí, finalmente, asambleísta. En el caso que lleguen los plazos y la Comisión de Fiscalización no consiga los votos a favor ni para el informe que propone el juicio político o que propone el archivo del juicio político, ¿qué pasa? Le indicaba anteriormente Ajá. a Jimmy que el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es sumamente claro y que no se dejen engañar. Tienen que remitir este informe al presidente de la Asamblea y después del presidente ponerlo en conocimiento con 48 horas de anticipación a los 137 legisladores y convocar a sesión de pleno. Y es el pleno como la máxima instancia de la legislatura quien decide si se procede o no con este proceso de juicio político. Por eso se reformó la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que no existan estos criterios sesgados, para que no se sigan archivando estos procesos de juicios políticos que en las anteriores legislaturas se daban con frecuencia para querer salvar a los amigos y que en el pleno no se proceda con la censura y con la destitución. Es así que esto no solamente es una decisión de la comisión, sino que también es una decisión que la va a tomar todo el pleno. Asambleísta, buenos días. Noris Arroyave le saluda. El presidente, a través de su defensa, envió un documento con 91 páginas de descargo para que el tribunal desechara, el tribunal, o sea, la Corte desechara el pedido de la Asamblea de juicio político. Esto de aquí no fue suficiente para que la Corte desestimara. ¿Cómo cree o por dónde cree que va a ir la defensa del presidente y cómo va a justificar todos estos hechos que usted ya mencionó hace un momento, que en teoría son parte de las pruebas que hacen que el presidente vaya a juicio político? ¿Cuál es su máxima justificación? El presidente envía ese documento a la Corte Constitucional olvidándose que donde debe responder es a la Asamblea Nacional. Ahí es donde debe hacer su defensa y presentar todos sus argumentos. Incluso la Corte Constitucional se pronuncia de este documento e indica que primero no existe la forma de que un juicio político sea cuasi penal, ni siquiera existe esa figura, como primero. Lo segundo, el presidente de la República miente y dice que se ha vulnerado el principio de publicidad, algo que es totalmente falso, porque todas las sesiones de la comisión fueron transmitidas en vivo y nosotros también le convocamos por 2 ocasiones para que acuda a la comisión y le dé la verdad al país, pero él siempre se escudó diciendo que no tenía la obligación jurídica de hacerlo, cuando sí tenía incluso la obligación moral. Como tercero, el presidente invoca normas que no tienen concordancia con este proceso de juicio político. ¿Y por dónde iría la defensa del presidente? Él diría llena de mentiras, llena de engaños, sin pruebas, intentando confundir a la ciudadanía, pero también apoyada de ciertos medios de comunicación hegemónicos que quieren sostener a este presidente, pero que además también de ciertos constitucionalistas y juristas que inclusive trataban de analfabetos constitucionales, a quienes hemos presentado este proceso de juicio político y que hoy la Corte les ha cerrado la boca, porque ha dicho que hemos cumplido con el debido proceso, hemos hecho uso del principio de legitimidad política y hemos adecuado todas las actuaciones cumpliendo lo que dice la Ley de la Función Legislativa y la Constitución. Ese descargo presentado por el presidente ante la Corte también fue presentado ante la comisión cuando estaba haciendo todo el proceso de evaluación. Jamás el presidente envió una contestación o un elemento de descargo a la comisión. Lo único que envió fue 2 oficios indicando en la primera comparecencia que él tenía una agenda ya prevista, que tenía que realizar unas condecoraciones, que era más importante, darle la cara al país o estar condecorando a sus amigos. Y lo segundo, después dijo que no podía comparecer, pese a que nosotros le dábamos la facilidad que sea vía Zoom, porque manifestó que no tenía la obligación jurídica de asistir, que la única obligación que él tenía era en los informes que se le da a la Nación el 24 de mayo y en un eventual proceso de juicio político. Ahora esperamos que, como ya se activó este proceso, que no siga dando la espalda a los ecuatorianos y que tenga la valentía y la entereza de decirle la verdad a la gente. Asambleísta, en el tema de
votos, porque esto se traduce al final en la cantidad de votos que vayan a poder tener para dar paso al juicio político. Tenemos el bloque de UNES, existe el bloque de UNES y existe el bloque social cristiano, que en teoría van a dar de forma unificada los votos. Y faltarían alrededor de 28 votos que están ahí pululando para que dé paso al juicio político. Han tenido acercamientos con las otras bancadas, un poco cómo se está configurando el tema dentro de la Asamblea. Hemos tenido conversaciones con varios legisladores, con varios representantes de las distintas bancadas. Su posición ha sido clara, ha sido firme, han manifestado que van a apoyar este proceso de juicio político. Sí nos asombra un poco la postura del día de ayer del legislador Mario Ruiz, indicando que tienen que hacer la valoración de la prueba, cuando ya lo indiqué anteriormente, que nosotros no somos jueces ni fiscales para hacer valoración de la prueba y lo que tenemos que hacer es establecer la responsabilidad política, pese a que días anteriores el legislador Mario Ruiz indicó que iban a apoyar este juicio si se daba el dictamen de admisibilidad, pero también el legislador Darwin Pereira, que es de esta misma bancada y vicepresidente de la Asamblea Nacional, también ha discrepado de la postura del legislador Mario Ruiz y ha manifestado que en la reunión del Consejo Político del Movimiento Pachacuti han decidido dar los votos para apoyar este juicio político. Entonces, asambleísta, ¿y los llamados independientes? También hay una facción de los llamados independientes que han manifestado que van a apoyar también este juicio, compañeros que incluso nos han llamado, que estaban preocupados porque la Corte todavía no daba el dictamen de admisibilidad, que apoyaron también el desarrollo del proceso de la comisión y en la presentación también de la solicitud. Entonces, podríamos decir que se podrían obtener estos 92 votos de respaldo para dar paso a la censura y la destitución del presidente de la República. Gracias a la asambleísta Viviana Veloz por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Buen día, asambleísta, muy amable. Gracias, Jimmy. Un abrazo para todos ustedes. Que tengan buen día. 7:26 minutos.